Muy buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga esta mañana. Qué bendición poder llegar hasta su casa y poder bendecirle y ministrarle con la palabra de Dios. Muy bien. Si usted está tomando notas, puede ponerle como título al mensaje Regreso a casa. Regreso a casa. Muy bien. Hemos estado aprendiendo algunas cuantas cosas bastante valiosas con respecto al cambio de la mente. Pero antes de continuar con el tema, es muy importante, hermanos, que sepamos o meditemos un poco que últimamente nos hemos estado dando cuenta que la vida no es como creíamos que es. Por todo lo que ha estado sucediendo, por todo lo que está pasando en nuestra sociedad, todos los cambios culturales, nos hemos dado cuenta de algunas cuantas cosas que creíamos que no existían. Y bueno, son cosas que creíamos que eran y no son. Además de estos cambios que están sucediendo, entonces también nuestra vida está cambiando. Entonces nos hemos dado cuenta que la vida no es como pensábamos. Y bueno, ah, es importante entonces, por eso, cambiar nuestra mente. Bueno, inclusive darnos cuenta que tenemos que cambiar nuestra mente es parte de la realidad de que la vida no es como creíamos que era. Porque hasta estábamos viviendo inclusive un cristianismo que no es lo que Dios planeó para nosotros. Entonces, al tener claro de que la vida no es como creíamos que es necesario entonces avanzar hacia el cambio de mente. Quiero, hermanos, que recordemos que sí podemos cambiar nuestra mente. Sí es posible cambiar nuestra mente, pero también es necesario cambiar nuestra mente. No podemos pretender que nuestra vida va a ser diferente. No podemos pretender que nuestra vida va a ser mejor. Algo que sí hay que darle crédito al mundo y al el sistema que nos han estado enseñando a través de décadas es que hay que mejorar, hay que siempre ser mejor. Y bueno, este concepto con la educación adecuada y la mentalidad adecuada, bueno, hay que darle crédito y es cierto, necesitamos ser mejores hijos de Dios. Entonces, hermanos, si usted de verdad en su vida dice, yo necesito ser mejor, yo quiero ser mejor. Bueno, hermanos, usted necesita un cambio de mente, pero es importante recordar que sí podemos hacerlo, sí podemos cambiar nuestra mente, ya lo hemos comprobado científicamente. Inclusive dejemos la ciencia de lado si es que hay que hacerlo. Ah, Hay cosas en su vida que han cambiado desde que usted conoció a Jesús. O inclusive, si usted no conoce a Jesús, bueno, usted puede saber que hay cosas que usted antes hacía y ahora ya no hace, que ha cambiado para bien. Y eso, hermanos, es la demostración de que sí podemos cambiar, pero debemos cambiar. Nuestra vida no puede permanecer estancada. Jesús muere en la cruz, resucita, nos habilita de tal forma para que podamos disponer de todas las herramientas que necesitamos para cambiar, para ser mejores. Entonces sí podemos cambiar, es posible y debemos hacerlo. Entonces, como hemos estado aprendiendo, la idea de Dios para nuestra vida puede ser que ahorita nuestra realidad está muy lejos de esa idea que Dios tiene para nosotros. Entonces, es necesario, bueno, preguntarnos, Dios, ¿cuál es entonces tu idea para mi vida?
¿Cuál es entonces lo que tú tienes preparado para mí? Entonces, puede ser que ahorita no nos encontramos en ese lugar. Y es por eso, hermanos, que necesitamos cambiar nuestra forma de pensar. Porque, como dicen, es lo que dicen en la calle, ¿verdad? Ah, somos lo que pensamos. Somos lo que pensamos. Y tiene un gran sentido, tiene mucha razón este dicho que dice que somos lo que pensamos, porque la verdad es que, ¿qué piensa usted? ¿Cuáles son sus pensamientos? ¿Qué hay ahí adentro suyo? Y bueno, usualmente eso que estamos pensando, como tenemos el concepto de mejorar, entonces lo que pensamos lo empezamos a hacer, lo empezamos a practicar, lo empezamos a demostrar. Y entonces si nuestros conceptos, si nuestros pensamientos están equivocados, entonces nuestra conducta o quién yo soy una persona que no interactúa bien, que no hace bien las cosas, o por lo menos bien conforme a lo que nos han enseñado, pero no conforme a lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Somos lo que pensamos. Y nuestra forma de pensar cambia hacia la dirección de la idea de Dios. Si nuestra forma de pensar cambia hacia esta dirección de lo que Dios ha preparado para nosotros, entonces sí vamos a poder vivir conforme a lo que Dios ha preparado para usted y para mí. Eso que Dios ha planeado cuando nuestra forma de pensar nos convertimos en eso que pensamos porque nuestra mente está siendo transformada, entonces sí vamos a poder vivir el plan de Dios en nuestra vida. Ahora, recordemos que el enemigo quiere separarnos de la realidad. El enemigo quiere separarnos de la realidad, quiere separarnos de Dios. El domingo pasado vimos que Dios es la realidad y quiere separarnos de la realidad y mantenernos en una posición donde todo es mentiras. Yo no sé si usted alguna vez, bueno, tal vez en películas, ha logrado ver los espejismos en los desiertos y desde lejos se ve como que hay agua, pero cuando uno llega ahí no hay nada, sigue siendo arena, sigue estando seco. O quizás un oasis, o quizás se ven personas y muchas cosas. Entonces, el enemigo quiere presentarnos todos estos espejismos para que creamos que hay algo allá, pero a la hora de que nos acercamos allá, perdemos todo ese tiempo, perdemos toda esa energía llegando hasta allá para darnos cuenta que no es real. Ahora, si queremos hablar de engaño, yo no sé si usted alguna vez, tal vez en alguna feria, algún parque de diversiones, quizás en Zapote, si usted alguna vez ha ido a Zapote, cuando había, eh, quizás había alguna casa de espejos. Y hermanos, es bastante confuso, es bastante engañoso cuando uno se mete a una casa de espejos y uno piensa que quizás si uno sigue hacia un lado va a avanzar, pero la verdad es que de repente choca uno con un espejo y hay una serie de engaños mentales. Y justamente esto es lo que hace el enemigo, nos separa de la realidad. Anteriormente hemos aprendido que Dios es lo original, Él fue el primero. No es que hubieron algunos o varios existiendo a la vez y hay diferentes formas. Solamente hay una forma y esa es la forma de Dios. Solamente Dios, quien fue el primero, el alfa y el omega, quien fue el primero y solo hay una forma de vida. El enemigo viene y pone un espejismo entre esa realidad y nosotros y entonces hay un engaño. Esto, hermanos, entonces nos hace
a estar lejos de Dios. Entonces hemos creído quizás este espejismo, hemos creído estos engaños y nos encontramos lejos de Dios. El enemigo eso es lo que quiere. Pero hermanos, no debemos dejar que esto suceda más. Si ha estado sucediendo en su vida, es hora, hermano, de que usted detenga esto. Es hora de que usted encuentre cuál es la realidad. Es hora que usted diga, ya no más engaños en mi vida. Y voy a buscar lo real. Voy a buscar a Dios. Voy a buscar la realidad. No debemos dejar que esto suceda. Ahora, ¿cómo podemos hacer eso? ¿O cómo es que hemos llegado aquí? Bueno, quizás han pasado cosas en tu vida que te han alejado de la realidad. Y bueno, claro que sí, puede ser. Hay cosas que suceden en nosotros, en nuestra vida, en nuestro alrededor. Quizás experiencias de cuando éramos niños o algún problema o algo que entonces hace que nos alejemos de la realidad. Pero yo te digo, hermano, es hora de volver. Es hora de volver. Quizás has tomado decisiones que te han alejado. Quizás has tomado decisiones que te han alejado de la realidad. Pero hermano, es hora de volver. Porque la vida que Dios ha planeado para ti es gloriosa. Esa vida que Dios ha planeado para ti es poderosa. Y es lo mejor que te puede pasar en la vida. Por eso es necesario regresar. Y dejar de creer los espejismos, dejar de creer esos engaños que Satanás nos ha puesto entre nosotros y la realidad. Es necesario regresar. Recordemos que una mente transformada trae el cielo a la tierra. Y bueno, cuando decimos esto, cuando decimos que Dios ha preparado una vida gloriosa y poderosa para nosotros, como vimos la semana pasada, en la realidad espiritual está esa vida. Ahí está esa vida tuya y mía en esa realidad espiritual, esperando que nosotros dejemos de creer en ese espejismo, esperando que nosotros empezamos a creer la realidad para que esa vida gloriosa y poderosa que Dios ha preparado para cada uno de nosotros se haga vida aquí en lo natural. Pero hermanos, no podemos hacerlo si seguimos viendo esas cosas. Entonces, es hora de regresar, es hora de cambiar nuestra mente. Entonces, una mente transformada trae el cielo a la tierra, y entonces una mente transformada trae esa vida gloriosa a tu vida, lo que Dios ha planeado para ti. Lo que Dios ha planeado para ti. El cielo en la tierra, la vida que Dios ha planeado para ti, haciéndose carne aquí en tu vida, en lo natural. El cielo en la tierra a través de una mente transformada. Y es por eso que necesitamos transformar nuestra mente. Es por eso que necesitamos regresar el cielo en la tierra. Debemos esfumar el espejismo. Que se vaya. Deja, hermano, de creer esas mentiras. Es hora de esfumar el espejismo. Ahora quiero contarles una historia. Muchos quizás la sepan, pero creo que nos va a ayudar un montón a entender cuál es la dinámica que necesitamos seguir, qué es lo que necesitamos hacer. Y bueno, la historia dice que había un hombre, un papá que tenía 2 hijos. Y bueno, el hijo menor de repente se le ocurren unas cuantas locuras y llega donde el papá y le dice: papá,
Vieras que yo he estado pensando y bueno, la verdad es que yo veo que hay dinero, tú has hablado de una herencia, es lo normal, es lo que debe suceder. Y bueno, la verdad es que a mí me gustaría tener mi herencia. Yo sé que no te has muerto, yo sé que aquí sigues vivo y qué bueno que estás vivo, pero me gustaría tener ya mi herencia. Y bueno, el papá entonces, quizás con mucho dolor, quizás entendiendo lo que estaba sucediendo, lo que podía suceder, el padre entonces le da la herencia a su hijo. Y bueno, el hijo, ¿verdad? No sé cuánto dinero, pero estoy seguro que era mucho dinero. Y se encuentra con todo este efectivo, ¿verdad? Y dice, vámonos de fiesta. Y entonces se va el hijo menor de este señor y empieza a despilfarrar el dinero. Ya me imagino las fiestas que tenía. Estoy seguro que se fue a vivir a un hotel. eh, eh, y entonces estaba por aquí, estaba por allá, comprando carros, comprando moto, ¿verdad? Gastando en comida, inclusive gastando en mujeres, seguro. No sabemos, pero quizás hasta drogas y licor. Y bueno, cualquier cosa que usted quisiera cuando usted diga, yo quisiera tener mucho dinero para tal y tal cosa. Bueno, este hijo por fin tenía todo el dinero que podía tener para comprarse aquellas cosas que quería. Pero sucede algo bastante interesante, que quizás uno pudiera decir que salado, ¿verdad? Ah, y la cosa es que empieza a haber hambruna en el lugar donde este hijo se fue, porque se fue de la casa, se fue lejos de su casa, porque bueno, obviamente si quería hacer cosas malas, lo más obvio era irse lejos de la casa. Y entonces, en este lugar donde el hijo está, empieza a haber una gran hambruna. Y entonces, desafortunadamente para este muchacho, hombre, el momento en que llega la hambruna, él va al cajero automático, ¿verdad? Y le quedan como 2,000 colones. Y bueno, todos sabemos que con 2,000 colones no se puede hacer nada. Eh, y entonces se va donde un señor de ahí, ¿verdad? Y le dice, necesito que me dé trabajo. Y entonces el señor le da trabajo y lo manda al campo a cuidar los cerdos del señor. Y bueno, ahí está el muchacho diciendo, tenía 2 rojos y se me acabaron ya, apenas era como para el Uber de aquí, de donde estaba aquí. ¿Qué voy a hacer? Tenía hambre, ya no tenía dinero, cuidando cerdos. Ahora, pongámosle pausa un momento ahí a la historia y meditemos en la realidad del hijo antes de la decisión que toma. Bueno, era el hijo del jefe. Se entiende por la historia que tenía mucho dinero, tenía campos o propiedades, eh, y bueno, definitivamente tenía comida. Ah, si era una persona adinerada, yo me imagino que su casa era una casa bonita, una casa cómoda, una casa fina, ¿verdad? Y bueno, como tal vez podamos conocer o saber, ¿verdad? Las personas con mucho dinero tienen muchas comodidades y no era la excepción para este muchacho. Ahora regresemos donde estábamos en la historia. Y aquí está el muchacho, ese hijo del papá con mucho dinero, que tenía propiedades, que tenía todas las comodidades. Ahora estaba cuidando cerdos. Y no eran los cerdos de él ni de su papá. No podía al final de la jornada laboral regresar a su casa
bañarse, comer y acostarse en una cama. Porque no tenía casa, no tenía dónde ir, más que estar ahí. Y era tanta su hambre que quería comer la comida de los cerdos. Y bueno, entonces quiero empezar entonces a leer la historia que estoy leyendo. Está en Lucas 15, 11 al 24. Pero quiero empezar a leer a partir del versículo 17, que es donde dejé la historia. Y dice, al fin se puso a pensar. Al fin se puso a pensar, y esto fue lo que pensó: ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre? Y entonces se le ocurrió una gran idea y dijo: regresaré a casa de mi padre y le diré: Padre mío, perdón, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo, pero por lo menos hazme un trabajador. Y entonces, bueno, dijo: esta es una excelente idea, ¿cómo no se me ocurrió antes? Por lo menos que mi papá ahora me empiece a tratar como un trabajador, porque bueno, los trabajadores tienen comida. Me imagino que hasta había una casa de sirvientes y ellos tenían una cama, un hogar, y él no tenía nada. Entonces dice: por lo menos un trabajador. Y bueno, entonces se puso en camino y regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, escuche bien, su padre lo vio y sintió compasión por él. Yo me imagino, hermanos, cuánto tiempo pudo haber estado esperando este señor a su hijo. Porque él sabía lo que iba a suceder. Él sabía que cuando le iba a entregar su herencia, él iba a ir a despilfarrarla, iba a ir a gastarla, él iba a ir a ser loco. Y entonces el dolor en su corazón, el padre pareciera que todos los días estaba esperándolo. Parecía que, o por casualidad estaba ahí, pero dice que lo vio de lejos y sintió compasión de él. Y entonces dice que corrió a su encuentro. Imagínense el gozo de este señor, donde ve al hijo de lejos y dice: oh, sí, regresó. Sale corriendo a su encuentro y lo recibió con abrazos y con besos. Él estaba contento, hermanos. Él estaba feliz de que su hijo había regresado. Imagínense, en este tiempo podemos actualizar la historia, pero la historia sucede en este tiempo donde no habían teléfonos, donde no había internet, y su hijo no tenía un celular para llamarlo y preguntarle: ¿cómo estás? Entonces no sabía nada, y cuando por fin lo ve, siente compasión, corre a él, dice que lo abraza, dice que lo besa. Y entonces el hijo, que había tenido una revelación, el hijo que había estado pensando, el hijo que se dio cuenta del espejismo que había vivido, el hijo que se dio cuenta de la realidad en la que, bueno, se encontraba, pero la realidad en la que podía estar, le dice a su padre: Padre, he pecado contra Dios y contra ti. No merezco ser tu hijo. Por lo menos acéptame como un trabajador. Esta era como la gran idea. Hazme un trabajador. No, está bien, no importa si ya no me amas como hijo, no importa si ya no me aceptas en tu casa, pero por lo menos contrátame como un trabajador. El padre efectivamente ignora las palabras de su hijo, y lo primero que hace es ordena a sus criados. Versículo 22 dice: saquen pronto la mejor ropa y vístanlo. Póngale también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. No voy a hablar mucho de esto, pero el anillo habla de que él dijo: ¿cómo que trabajador? Tú eres mi hijo.
Y bueno, sandalias en los pies, versículo 23, traigan el becerro más grande o más gordo y mátenlo. Vamos a celebrar esto con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Y bueno, termina diciendo en esta versión, Dios habla hoy, comenzaron la fiesta. Comenzaron la fiesta. Qué emoción, hermanos, para este padre. Pero qué gran revelación para el hijo. Qué gran momento de revelación para el hijo cuando se da cuenta de lo que estaba sucediendo. Y esto es lo que vamos a hablar. Entonces, el hijo menor de este señor había creído el espejismo. Él había creído todas aquellas mentiras. Tenía una mentalidad distorsionada. Este hijo seguro había ido a la escuela de Los Ángeles, aquí en IPIS, y también había ido al Salvador Umaña, aquí al frente de la iglesia, a un costado de nuestro edificio. Y bueno, definitivamente fue a la UCR. Y entonces él tenía una mente distorsionada. Su meta era satisfacer su ego y ser el centro de todo. Por eso de repente a él se le ocurrió decirle a su papá, deme mi herencia, es mía, deme todo ese dinero, porque yo soy el centro de atención y yo quiero hacer lo que me da la gana. Entonces, y bueno, esto fue lo que le enseñaron a estos centros educativos, ¿verdad? Lo que nos enseñan a usted y a mí. Y por eso entonces toma la peor decisión que pudo haber tomado en su vida, de irse de la casa y gastar lo que tenía. Ahora yo quiero preguntarte, hermano, ¿ves tú el error de este muchacho? ¿Verdad? Cuando podemos leer la historia, podemos decir, bruto, ¿cómo se le ocurre? Pero bueno, otra pregunta también para cada uno de nosotros es, así como vemos el error del muchacho, ¿no ves tú tu error? ¿No veo yo mi error? Dejar la casa, seguir el espejismo, estar lejos de la seguridad, todas estas cosas empezó o fue el error de este muchacho. Estar lejos de lo prometido, estar lejos de lo seguro, lejos de la comodidad. ¿Cuántos de nosotros quizás en algún momento nos hemos visto deseando la comida de los cerdos cuando ni siquiera había necesidad de haber estado en esa posición en primer lugar? No había necesidad de haber llegado ahí. Y quizás, ¿cuántas veces nos hemos encontrado en esa posición sin ninguna necesidad? ¿Cuántas veces hemos seguido el engaño? Nos hemos dejado llevar por el espejismo y de repente nos damos cuenta de que no era real. Como decía al principio, en el desierto, hermanos, es un gran riesgo porque puede ser que sea real y necesito agua. Es un oasis lo que se ve. Es agua lo que se ve y necesito agua en este calor. Me voy a deshidratar y me voy a morir. Es un gran riesgo porque yo necesito recorrer quién sabe cuántos kilómetros para llegar a lo que quizás no es. ¿Cuántas veces hemos seguido el engaño y nos hemos dejado llevar por el espejismo y de repente nos damos cuenta que no era real? Ahora, este espejismo, este engaño quizás puede ser alguna adicción que tengas, puede ser algún pecado recurrente, quizás puede ser algún hábito pecaminoso, quizás tu forma de pensar, quizás algo que te pasó
en algún momento en el pasado, quizás puede ser como ves a Dios. Puede ser también cómo ves a los demás. ¿Cómo te ves tú? Puede ser algo que quieras, pero no es lo que Dios tiene para ti. Cualquier cosa que sea, hermanos, es como el error del hijo pródigo. El error del hijo pródigo que sigue sus ideales pensando que está bien, pero lo real lo deja atrás. Ahora quiero que veamos el versículo 17 una vez más y dice, por fin se puso a pensar. Por fin se puso a pensar. ¡Wow! Hermanos, creo que pudiéramos interpretar esto como por fin le cambió la mente. Por fin se dio cuenta de algo. Una vez más se dio cuenta de que lo que le habían enseñado en la escuela, en el colegio, en la universidad, no era real, era mentira. Yo quiero decirte, hermano, quizás has creído lo que aprendiste en la universidad, hablando socialmente o culturalmente, pero es mentira. Te han enseñado que Dios no existe, pero es mentira. Te han enseñado que algunos ideales humanos es lo que funciona, pero es mentira. Te han enseñado acerca de que hay que aceptar todo y decir que sí a todo, pero es mentira. Te han enseñado que satisfacerte a ti mismo de cualquier forma es lo que realmente vale y lo que te va a hacer feliz, pero es mentira. Muchas cosas nos enseñan para separarnos de Dios. Como decía al principio, Dios es la realidad. Él es real. Te han enseñado que no, pero sí. Al fin se puso a pensar. Al fin cayó en sí. Se puso a pensar, su mente fue transformada. Su mente por fin se dio cuenta de que lo que le habían enseñado no era cierto. El Señor quiere que vuelvas a casa. ¿Dónde te encuentras en este momento? ¿Dónde te encuentras en este momento? ¿Te encuentras dándole de comer a los cerdos? ¿Te encuentras ahí en el cajero con poco dinero? ¿Te encuentras en la fiesta? ¿Te encuentras pidiéndole a tu papá la herencia? ¿Te encuentras pensando? ¿De qué te has dado cuenta? ¿Qué has estado pensando? ¿Qué puedes anhelar que el Señor te ofrece, pero lo has perdido? ¿Cuáles promesas te ha dado Dios y no las has recibido porque seguiste tus ideales? ¿Cuáles sueños han quedado de lado porque te fuiste de la casa? ¿Cómo está tu alma? ¿Cómo está tu espíritu? Hoy el Padre te está esperando. Hoy el Padre te está mirando de lejos donde puedas empezar a venir hacia Él. Vuelve a casa. El Padre quiere abrazarte. Él quiere hacer fiesta porque has regresado. Quiere ponerte un calzado nuevo. Quiere ponerte ropa nueva. Vuelve a casa.
vuelve a casa. Yo sé que te has dado cuenta de muchas cosas que son mentira, pero vuelve a casa porque el Padre te está esperando. Porque cuando volvemos a casa, es ahí donde nuestra mente es transformada. Es ahí donde podemos ver lo real. Es ahí donde podemos experimentar esa vida gloriosa, poderosa que Dios ha planeado para nosotros. Es ahí donde podemos vivir, experimentar lo que Dios ha escrito para tu vida. Vuelve a casa, hermanos, porque esta es tu casa. Es cierto, podemos venir con una mentalidad de, Padre, hazme por lo menos un trabajador. Pero el Padre ignora esas palabras y le dice, póngale un anillo porque Él es mi hijo, porque estaba muerto y ha vuelto a vivir. Vuelve a casa, esta es tu casa. Señor Jesús, damos gracias porque tú nos llamas a casa. Y en el momento en que volvamos a casa, tú nos vas a recibir con ese amor, con ese entusiasmo. Pero Padre, pedimos que nos ayudes a darnos cuenta de donde sea que nos encontremos en este momento, podamos ponernos a pensar, podamos ver el espejismo, descifrar el espejismo, los engaños y darnos cuenta de la realidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos, por estar con nosotros esta mañana. Mi oración es que usted pueda darse cuenta y volver a casa. El Padre te está esperando.